Hoy vamos a hablar sobre los derechos del niño, niña y adolescente. De sus características y su historia. Porque así como los derechos humanos tuvieron distintas generaciones, los derechos de niño, niña y adolescente han tenido también distintas generaciones. Coincide el número de generaciones de derechos niños con los derechos humanos. Hay 3 generaciones de derechos humanos, en camino una cuarta, pero efectivamente hay 3. Y derechos del niño hay 3 generaciones. Pero no coincide la época, no es que cuando salió el derecho humano salió también el derecho del niño, ¿ok? Coincide la cantidad, no los años. Coincide la cantidad, no los años, ¿ok? Empecemos con la primera declaración de los derechos del niño, niña y adolescente. La primera declaración es de 1948. ¿Qué pasó en 1948? ¿Qué generación de los derechos humanos estábamos? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cómo vamos con la lectura de los textos? 1948, la primera generación, la segunda o tercera generación de derechos humanos. ¿Cuál dice usted? ¿La segunda? No. Tampoco. La primera es durante la segunda. No, la tercera. Es decir, la primera generación de los derechos del niño sale cuando está la tercera generación de los derechos humanos. Pero primero hay que entender qué causó, cuáles fueron las causas de la primera generación de los derechos del niño. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se creó una asociación de países que sería como la abuela de la ONU. ¿Bien? Se llamaba la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones firmó lo que se llamó la Declaración de Ginebra. Se llamó la Declaración de Ginebra porque se firmó ¿en dónde? En Ginebra. ¿Y qué decía esta Declaración de Ginebra? Decía que había que defender a los niños y niñas desahuciados de la Primera Guerra Mundial. Porque una consecuencia que hubo en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919 es que muchos niños se quedaron sin padres porque los mató una bomba o los mató una ametralladora. Entonces dijeron, tenemos que agarrar a estos niños, no importa si son de un país que perdió la guerra o del país que ganó la guerra, son niños que deberíamos acobijarlos. Esta Declaración de Ginebra fue propuesta o liderada por Eglantyne. Eglantyne, este es el nombre, y el apellido es Scherer. Eglantyne es una mujer activista y política, ¿bien? Que fundó la asociación Save the Children, Salven a los Niños, que hoy en día sigue existiendo. ¿Bien? ¿Qué? Save the Children, Save the Children, salven a los niños. ¿Ok? Y ella dijo que si bien la Declaración de Ginebra era útil, no era suficiente, que era necesario crear una declaración de los derechos del niño. ¿Ok? ¿Para qué? Para darle la protección que necesitan los infantes.
la idea quedó. Eglantyne muere en 1928, no llega a ver a la luz su concepto, pero en 1948 ¿qué pasó? Se desarrolla la primera declaración de los derechos del niño nada más. No había diferencia entre niño y niña o niño y adolescente. ¿Bien? Una cosa que hay que quedar claro, o que tiene que quedar claro, que la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ¿qué generación era? ¿La primera, la segunda o la tercera de 1948? La tercera, muy bien, qué bueno que se acuerdan, la verdad que qué memoria. La de 1948 tenía un artículo en especial, el artículo 25, ¿qué decís? ¿Que no se escucha nada? Hace mucho gesto como para que... Yo no sé leer los labios, pero... Si quieren apagarlo, apáguenlo. A mí no me llega el ventilador, así que es cosa para ustedes, no para mí. De última, acá hay una fila que se puede ocupar también. Se pueden acercar, no es necesario que estén al fondo como si fuésemos estudiantes de secundario, los populares del fondo y los comelibros adelante. En la segunda declaración, en el artículo 25, tenía una mención a los niños y niñas, que decía, las madres y los niños merecen el derecho a cuidado y asistencia especiales. ¿Bien? Como que se lo mencionaba, pero no había nada en profundidad sobre los derechos específicos que podrían llegar a necesitar niños y niñas, ¿ok? Lo que sí tenía, y que era interesante de esta Declaración de los Derechos Humanos de tercera generación, que se conecta con los derechos del niño, es que en el preámbulo decía lo siguiente: la humanidad le debe a los niños lo mejor de sí misma. Es decir, lo mejor que puede hacer la humanidad tiene que estar orientado para los niños. ¿Se entiende? ¿Cómo? La primera declaración de los niños constaba de 5 artículos, no muchos. Así que lo vamos a ver. ¿Todos? Sí, todos son 5, lo vamos a contar. Artículo primero. El niño tiene que estar puesto en condiciones de desarrollarse normalmente, desde un punto de vista material y espiritual. Es decir, que el niño tiene que tener la oportunidad de desarrollar su cuerpo y desarrollar lo que en ese momento llamaba su espíritu, que es como su conducta. Segundo artículo. Pero si no lo estoy dictando, lo estoy comentando. Sí, material y espiritualmente. Pero si quieren el textual, están en el texto para leer, ahí están ahí para leer. Segundo, el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado y el huérfano y abandonado debe ser recogido y ayudado. Acá hay una idea de que hay ciertas condiciones o carencias que pueden tener los niños que deben ser resueltas por el Estado. Alimento, atención ante la enfermedad, ayuda ante problemas, educación y sería acogida, darle un lugar, un hogar. ¿Se entiende? Tercero, el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. ¿Ok? En caso de que haya un problema, los niños y niñas primero. Cuarto, este es interesante. El niño tiene que estar puesto en condiciones de ganarse la vida. Es decir, el niño tiene que tener un oficio.
tiene que enseñársele un trabajo para que pueda ganarse la vida. 5. El niño tiene que ser educado con un sentimiento de servicio al prójimo, es decir, de ayudar al otro. ¿Se entienden estos 5 artículos? Acá claramente hay un problema. Veamos las críticas a esta primera generación, ¿no? Recuerden cómo las clases de derecho es causas, críticas y el nuevo modelo. Primera crítica: en ningún momento se define qué es un niño o una niña. No sabemos qué es un niño o una niña. Se postula como si fuese algo obvio, pero ¿qué es niño? ¿El que tiene 45 días? ¿El que tiene 6 años? ¿Cómo sé yo cuándo empiezo a hablar de niño o niña? Segunda crítica: el niño es considerado, según estos artículos, un objeto de cuidado. No es una persona, no es un sujeto con derecho. Es un objeto que tenemos que cuidar, proteger. Es una actitud asistencialista esta primera generación. Asistimos a los niños porque de alguna manera no son seres humanos completos. ¿Entienden esta crítica? ¿Qué pasó? Ya sé que están conversando, es obvio. Y la tercera crítica: el cuarto artículo tiene un problema. El cuarto artículo, ¿qué decía? El niño tiene que ganarse la vida. Esto da lugar a la explotación y al abuso infantil. A ver, el espíritu del cuarto artículo no era un espíritu negativo. Era la idea de que enseñarle a alguien las herramientas para poder vivir cuando sea adulto. Esa era la actitud. Pero así como está escrito es: te estoy dando las herramientas y te hago trabajar en una fábrica donde coses pelota de fútbol. Entonces, daba lugar a la explotación y el abuso de una manera muy sencilla. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta sobre esta primera generación? Es sencillo, claro, ¿no? ¿Allá se entiende bien? Hola. ¿2 veces llegás? Cuando estábamos afuera te vi llegar y ahora llegás otra vez. ¿Segura? Una ilusión habrá sido. Y debe ser. Pasaron 10 años y en 1959 dijeron: ya está, mejor, ¿por qué no mejoramos un poquito esta primera generación de derecho del niño? Porque como que quedamos medio cortinas, ¿no? Justificamos el abuso, no definimos que era un niño. Entonces, el 10 de noviembre de 1959 se firma el Tratado de Polonia. 59. ¿Por qué se llama el Tratado de Polonia? Porque se firmó. Es muy fácil saber dónde se firman los tratados, porque dice el nombre. Bien. 78 países dieron su aval de la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Dije yo la Declaración de los Derechos del Niño, niña y adolescente? No. ¿Cómo se? No. ¿Qué dije? ¿Dije niños y niñas? No, dije niño, la Declaración del Niño. Curiosidades. Esta declaración define qué es el niño, pero no define desde qué edad es el niño. ¿Por qué? Porque estábamos en plena disputa sobre el aborto. Entonces, como había algunos países que tenían el aborto legal y otros países que no tenían el aborto legal, no querían decir niño es a partir de 2 semanas, por ejemplo, ¿no? O niño es
de la gestación. No querían decir eso porque te metías en un quilombo enorme. Entonces, no se pone un periodo de la infancia. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Arriba, abajo. Pero sí se define qué es el niño. Dice, el niño se reconoce como un ser humano que es capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente. Física, mental, social, moral y espiritualmente. Siempre con libertad y dignidad. De entrada, el niño ya no es un ser humano incompleto, sino que es un humano completo. Y se entiende que este humano tiene la capacidad de desarrollarse por lo menos de 5 maneras. Físicamente, socialmente, mentalmente, moralmente, de lo bueno y lo malo, y espiritualmente, en su conducta. Acá no caigan en el error de creer que espiritual es religioso. Espiritual es la conducta. ¿Bien? Como cuando se dice, tiene un espíritu futbolero, su conducta es que defiende el fútbol, le gusta jugar al fútbol, hace metáforas. Tiene un espíritu crítico, está siempre criticando, siempre discutiendo, ¿no? El espíritu tiene que ver con la conducta. ¿Se entiende eso, no? Lo bueno de esta nueva declaración es que eliminó el cuarto artículo, eliminó el concepto de ganarse la vida, porque era todo un problema. Pero incorporó una cosa muy interesante que es la obligación emocional. Obligación emocional. El Estado y los padres del niño tienen la obligación emocional de amar a los niños. Es decir, el padre, madre o tutor del niño está obligado a amar a ese niño, a comprender ese niño, a permitir que se desarrolle satisfactoriamente. Ustedes me preguntarán, ¿cómo se desarrolla satisfactoriamente un niño? Y se desarrolla física, social, mental, moral y espiritualmente. Si se desarrolló de esas 5 maneras, es un desarrollo satisfactorio. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Dudas allá? Moral y espiritual. Vuelven a traer el concepto de deuda humana, que la humanidad le debe lo mejor que tiene a los niños. Yo creo que es un lindo concepto ese, ¿no? Si hay alguien al que le debemos lo mejor de lo que somos posibles, es a los infantes. ¿Okay? ¿Se entiende esa idea? Las virtudes más grandes, las mejores capacidades, las muestras más grandes de nobleza, de comprensión, si hay alguien que se merece tenerlas, son los infantes, ¿no? Y se incorporó una idea bastante interesante, que es, hay derechos que son específicos para los niños. Porque la otra declaración hablaba de derechos de hablaba de que los adultos tenían obligaciones para con los niños. Obligarlos a educar, el adulto estaba obligado a educarlo, el adulto estaba obligado a ayudarlo, el adulto estaba obligado a alimentarlo. Acá se habla de que el niño tiene un derecho en sí mismo. Ya no es un derecho que viene de afuera por un adulto que está obligado a protegerlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? ¿Cuántos artículos tiene la segunda declaración? 10.
Así que como son 10, lo vamos a leer a todos. ¿A todos, profe? Sí, a todos. Porque son 10. ¿Cómo va? Primer derecho. El derecho a la igualdad. Igualdad sin distinción de raza, de religión o nacionalidad. Segundo derecho. El derecho a la protección. Protección para que el niño se pueda desarrollar física, mental, social, moral y espiritualmente. ¿Cuáles son los 5 desarrollos del niño? A ver si se lo acuerdan. Ok, más o menos. Un 8. Tercero, el niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. Juan de los Palotes, turco. Turquía es un país. Cuarto, derecho a la alimentación, a la vivienda y a la atención médica. Fíjense que estos derechos están son de una manera más específicos que los otros que eran como más generales. ¿Qué? Y atención médica. Alimentación, vivienda y atención médica. 5. El derecho a la educación y el tratamiento especial si el niño sufre alguna discapacidad mental o física. ¿Cómo se le dice a una persona que sufre una discapacidad? Discapacitada. ¿Le puedo decir persona con necesidades especiales? No. No se le dice. La comunidad DIS, que es la comunidad de discapacitados, ha decretado que tienen que ser reconocidos como personas con discapacidad. Personas con necesidades especiales te muestra como un concepto de que dice, ¿qué necesidad especial necesito? Yo no soy tan normal como vos, no soy especial. Tengo una discapacidad. Sería tonto de nosotros negar esa discapacidad. Entonces, sepan hablar con propiedad, es comunidad DIS, comunidad de discapacitados, y ellos dicen a nosotros se nos tiene que autopercibir como personas con discapacidad. Personas porque somos personas y discapacidad porque tenemos una discapacidad. Punto. Nada de hablar de... Vieron que tuvo un momento un debate histórico de cuál era la manera correcta. Bueno, cuando estaban todos los políticos discutiendo, la propia comunidad dijo, a ver, dejé que decidamos nosotros cómo queremos ser mencionados. ¿Y qué decretaron? Personas con discapacidad. Entonces, si queremos respetar a esas personas con discapacidad. ¿Ok? 6. El derecho a la comprensión y el amor de los padres y de la sociedad. Y la sociedad. 7. El derecho a la educación gratuita y las actividades recreativas, el juego. 8. El derecho a recibir ayuda. 9. El derecho contra cualquier forma de abandono. ¿Qué pasó? El derecho a protección ante cualquier forma de abandono, de crueldad, de explotación. Y 10. El derecho de ser criado con un espíritu de tolerancia y de amistad con los pueblos. Ser amigos de los otros. Y amistad. ¿Se entienden las características de esta segunda? Estos derechos son bastante interesantes, la mayoría, ¿no? Tienen una preocupación por las necesidades del infante
que más de uno de nosotros estaríamos de acuerdo con ese tipo de derechos. Pero aparecen algunos problemas. ¿Alguien quiere apostar qué problema puede aparecer? Nadie ve ningún problema. Usted dice que con la segunda generación estamos bien. Acá todavía no se estaba el periodo de la edad. Muy bien, ese es un problema. No se define cuándo hay niñez, entonces yo no sé cuándo aplicar estos derechos. Muy bien. Acá la compañera se la jugó y le pegó. Metió un gol de centro. Sí, todo. ¿Alguien ve algún otro problema? ¿Qué sujetos son mencionados? Muy bien, no es amplio. A pesar de que pretende ser amplio, no lo es. Muy bien. Lo de los adolescentes es una consecuencia de lo primero, de que como no se define una edad de la niñez, tampoco se define una edad de la adolescencia. Muy bien. ¿Alguien ve alguna otra crítica? Hay dos más por lo menos. ¿Qué? ¿No que has dicho? Decilo de vuelta. El derecho Al amor de los padres. se habla del derecho al amor y la comprensión de los padres. Pero hay unos sujetos que no aparecen, que quizás tendrían que aparecer. ¿Qué? No, las niñas ya lo dijeron. Otra cosa, otro sujeto más. Un sujeto más amplio. El Estado también se menciona. La sociedad. No se habla de las responsabilidades de la sociedad. Se habla mucho de los padres, se habla mucho del Estado y la sociedad se nombra al pasar. No hay ningún vínculo, como si Gabriel Parabano se cruza al hijo de Juan de los Palotes muriéndose de hambre en la calle, yo no tengo ninguna responsabilidad, porque según la segunda generación no me adjudican nada a mí. ¿Se entiende? La mayor responsabilidad está en el Estado y en los padres, madres y tutores. Pero los demás estamos salvados. No tenemos que tener ninguna responsabilidad. Pero ¿no les parece que alguna responsabilidad deberíamos tener? Entonces aparece la necesidad de pensar en un vínculo de la sociedad para con los futuros integrantes de la misma. Y la última crítica es que todavía se entiende al niño como alguien que tiene que ser protegido, que alguien que le falta cosas, como que por falta de su madurez es un sujeto disminuido, lo cual eso genera un problema, porque no se le da lugar a la opinión del niño, como si el niño, la niña y adolescente no podría dar opiniones y no podría ser partícipe de las decisiones que le atañen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hoy en día le pedimos opiniones a los niños y adolescentes. ¿Alguna duda, una pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto? ¿Me escuchan bien al fondo? ¿Allá al fondo me escuchan bien? ¿Sí o no? Ante este problema, en 1978, la ONU creó un equipo de trabajo para poder redactar una versión final de los derechos del niño. En 1978 se juntaron. ¿Cuánto tiempo cree que tardaron en proponerla?
¿Eh? ¿Cuántos años? 10 años. 10 años, dice usted. ¿Alguien más dice más? ¿Alguien dice menos? No, 30 años. Es decir, 20. Tardaron 10 años. En 1989 se propone la actual y vigente Declaración de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. ¿Ok? De los 194 países que existían para 1989, 192 países firmaron esa declaración. Existían 194 y firmaron 192. ¿Alguien quiere adivinar cuáles fueron esos dos países? ¿Estados Unidos dijeron? Estados Unidos es un país. No. No. ¿Alemania? No. No. Todo eso firmaron. Somalia. Estados Unidos y Somalia no firmaron eso. Y ahora Somalia sí firmó, así que solamente queda Estados Unidos. ¿Cuál era? ¿Por qué no firmaron? Oh, qué sé yo. Claro, se tiene que tener un por qué no firmaron. Somalia. Somalia, un país de África. África es un continente con muchos países. Aviso, porque en la otra clase, en otro curso me dijeron África como un país. Le digo, África tiene muchos países. Bien. Acá pusieron toda la carne al asador. Definieron y establecieron que el niño es un sujeto de derechos. No solamente definen al niño como un sujeto de derechos, sino que dan una definición de qué es ser adulto. Definen al niño y en consecuencia definen al adulto. El adulto es un sujeto de responsabilidades. El niño es un sujeto de derechos y el adulto es un sujeto de responsabilidades. Esta Convención Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente establece de forma inequívoca que los derechos que se postulan en esa declaración se van a aplicar a todos los niños y todas las niñas y todos los adolescentes de todo el mundo. No importa el lugar de nacimiento, no importa quiénes son sus progenitores, no importa su género, no importa su religión, no importa su nivel u origen social. Estos derechos le competen directamente. Básicamente, la tercera generación es el instrumento jurídico más poderoso que existe en el mundo para proteger a los derechos del niño, niña y adolescente. Es la máxima autoridad, es el máximo referente, porque regula cómo reconocemos a un niño y determina obligaciones individuales, sociales y estatales en relación a los niños, niñas y adolescentes. Es un documento muy poderoso. Establece una nueva manera de entender a la infancia. El niño no es la propiedad del padre o madre. El niño no es alguien que tiene que recibir asistencia o ser depositario de los beneficios. Los niños, niñas y adolescentes son seres humanos y por lo tanto tienen sus propios derechos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Allá? ¿A ver? No. El niño es un individuo
completo, que es miembro de una familia y de una comunidad. Y tiene derechos y responsabilidades de acuerdo a sus etapas de desarrollo. Es decir, el niño ya no es un objeto de protección, sino que es un sujeto de derechos. Y ahora su opinión es relevante. Es relevante en las situaciones en que lo afectan. ¿Ok? La opinión hay que considerarla siempre de acuerdo a su edad y desarrollo, pero hay que tenerla en cuenta. Se incorporan todas las gamas de los derechos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. Todos los tipos de derechos se han pensado en la Declaración de los Derechos del Niño y Adolescente para ellos. Es básicamente el estándar mínimo de derechos. ¿Se entiende? Consta de un preámbulo y de 38 artículos. ¿Vamos a ver todos los artículos? Sí, vamos a ver todos los artículos. Son 38 nomás. En medio del final. Dígame el artículo 34 de... A ver, en el preámbulo se define qué es niño. Niño es aquel sujeto de derechos pleno y armonioso que tiene lugar para el desarrollo de su personalidad y que requiere crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, de amor y comprensión. Hay una triangularidad: Estado, familia, niñez. Estado, familia, niñez. El uno necesita al otro. Y acá se genera un problema. En esta declaración, el niño es el niño nacido. ¿Ok? Niño es niño nacido. Pero al mismo tiempo reconocen ciertos derechos de protección y asistencia antes del nacimiento. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Niño es niño nacido, pero hay ciertos derechos que son de protección de asistencia antes de nacer. Entonces se genera una tensión sobre el aborto, porque se reconoce el derecho al aborto, pero también se reconoce la necesidad de ciertos derechos del niño antes de nacer. Este nudo teórico, jurídico y moral no está resuelto. ¿Ok? Porque yo digo, la madre o la persona gestante tiene los derechos de decidir si seguir o no seguir con la gestación. Ese es el derecho al aborto. En una cantidad de semanas estandarizado puede hacerse un aborto por motivos de salud, por motivos psicológicos, por motivos de control de su cuerpo, por motivos de libertad, por los motivos que considere adecuado. ¿Ok? Pero después de ciertas semanas no puede hacerse el aborto y tiene que llevar la gestación a término. ¿Entiende lo que estoy diciendo?
¿Sí? Entonces, hay una verdadera tensión sobre que hay una línea gris donde cortar el tema. Esto no está resuelto. Hay gente que es pro aborto y hay gente que es contra aborto y hay gente que es contra aborto pero en circunstancias especiales es pro aborto y hay gente que es pro aborto pero en circunstancias especiales es contra aborto. A ver, uno mayormente, el pro aborto, el modelo de pro aborto es bajo un número de semanas se puede abortar y ya después no. Un bebé de 8 meses no se puede abortar, ¿no? Los pro aborto mayormente dicen, creo que son 6 semanas, ¿no? 6 o 5 semanas. La ley actual es 6. ¿Ok? Entonces, el argumento de pro aborto tradicional es 6 semanas. Pero el argumento contra aborto, inclusive tiene situaciones de aborto habilitadas, cuando el desarrollo del feto va a matar a la persona gestante. Mira, si este feto crece, te morís. No hay vuelta atrás. Entonces, hay una zona gris que no está resuelta. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, acá hablan del niño como niño nacido, esa es la definición que dan, pero al mismo tiempo hablan de ciertas protecciones antes del nacimiento. Sabemos que es un tema delicado y que podemos arruinar la fiesta de Navidad. Yo vengo con pañuelo verde y otro compañero celeste, se acabó. Empezamos a tirarnos la ensalada rusa por la cabeza, ¿viste? Sabemos que es un tema delicado y no es un tema que está resuelto. Tal es así que no se resolvió en la última generación de los derechos. Dicho eso, se considera la familia como el elemento fundamental de la sociedad y del Estado. Y la familia tiene una función particular que es garantizar el crecimiento y el bienestar de los futuros miembros de la ciudadanía. ¿Quiénes son los futuros miembros de la ciudadanía? ¿Y quiénes más? Ya sé. Muy bien, tiene un 8. ¿Eh? Un 8 porque no puso nada de ella. Si hubiese puesto un par de palabras más, no se apropió del contenido. ¿No te revienta los profesores que son así? Pero si dije lo que tenía que decir, sí, pero... ¿Pero qué? ¿Qué significa este gesto? Dame mi maldito 10 o te reviento. A la vez, esa es la obligación de la familia. A la vez, se define la obligación del Estado. El Estado está obligado a respetar la responsabilidad primordial que tienen los padres en cuanto a la atención y orientación de los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los primeros que eligen y educan a los hijos son los madres, padres y tutores. Y el Estado tiene la responsabilidad de respetar eso. Pero el Estado tiene otra responsabilidad, de apoyar a los madres, padres y tutores mediante la proporción de materiales y programas de apoyo en este trabajo de ¿qué? De atención y orientación a los hijos. Por ejemplo, técnicamente, el Estado tendría que darte, cada vez que nace un niño o niña, una canasta de elementos básicos
para los primeros días. Que creo que existió los primeros 1000 días. ¿Eh? Claro. Bien. Tuve un plan hace un tiempo que era el plan Tomita también. Ahí está. Bien. El Estado tiene la obligación de crear esas cosas que te dan, pero también darte otros materiales de información, de educación. ¿Ok? El Estado tiene que evitar o hacer todo lo posible para evitar la separación de la familia. Por eso es tan difícil que no solamente adoptar, sino que sacar a un niño o niña de un ámbito o contexto familiar. ¿Ok? Y si se separa, tiene que estar siempre. Si se toma la decisión final de que este niño o niña tiene que ser sustraído del ámbito familiar, va a ser siempre en vistas del interés mayor del niño. Es decir, es para velar en sus intereses, para que viva mejor, para dar una vida mejor de la que está teniendo. ¿Ok? A veces se ha llevado a la decisión, porque es una familia abusiva, etc. Bueno. ¿Se entiende esto? ¿Cuántos artículos dije que eran? Artículo primero. Hay por lo menos 3 artículos que hablan de la edad de los niños. El artículo primero, el artículo 37 y el artículo 38. Así que los digo todos juntos. Ya los tengo acá leídos. ¿Qué ganamos? Porque me lo sepa de memoria. Yo jamás les voy a pedir a ustedes que sepan algo de memoria. Yo les voy a pedir que lo comprendan. Entonces, vos vas a decir algo y te voy a decir, ¿pero por qué? Hay siempre por qué. Artículo primero. Dice, se define al niño. ¿Qué pasa? Esa cara, una cara de agobio, como ¡oh! Me puso la cara como, ¿en serio, profesor? ¿Qué pasa? Dígalo sin miedo. Lo peor que puede pasar es un 1. Una vez que aceptamos lo peor, es más fácil vivir la vida. ¿Hay una duda, una pregunta? No. Prefiero insultarlo por lo bajo, profe. Ok, está bien. Respeto eso también. Se define al niño como todo ser humano menor de 18 años. Listo, definición del niño. Se acabó. El artículo 37 también habla de la edad del niño. Dice, ningún menor de 18 años, de 37, ningún menor de 18 años se le puede aplicar la muerte o la prisión. No podés ir en cana si sos menor de 18 años y no te pueden dar la pena de muerte si sos menor de 18 años. Cumpliste 18 años, se acabó mi Margarita, a prisión y a muerte. ¿De qué cosa? ¿Se acabó mi Margarita? Pero vos le habías dicho vos. Una de flores. Claro, la flor de la edad, pero no. Margarita y flor de la edad no es lo mismo. Lo dijiste, ¿te acordás? Porque lo dijiste vos, no porque lo dije yo. Artículo 38. No se puede ir a la guerra a menos que tengas 15 años. Es como el voto también. O sea, a partir de los 16 años puedes votar, pero no podés ir preso sin tener una elección. Exactamente. Lo ha entendido perfectamente. Lo hubiese aprovechado cuando tenía 15.
¿Cómo no haberlo sabido? Ok. Del 2 al 6 se hablan de las responsabilidades. Mira que voy saltando, tampoco es que voy tan meticulosamente. Del 2 al 6 se hablan de que el Estado tiene responsabilidades para con la familia, que fue lo que yo dije en el preámbulo, así que me lo salteo porque sería como repetir de vuelta lo mismo. Que el Estado tiene la responsabilidad de no separar la familia, que el Estado tiene la responsabilidad de dar elementos que ayuden, que el Estado tiene la responsabilidad de educar a la sociedad para ayudar a los niños y niñas adolescentes, ¿ok? Artículo 7. El niño tiene derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Si un niño quiere conocer a su madre o padre, tiene el derecho a conocerlo. Artículo 8. El niño tiene derecho a tener las relaciones familiares que preserven su identidad. ¿Qué quiere decir tener relaciones familiares que preserven su identidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué quiere decir? Si tuviesen que dar una interpretación del artículo 8. No. Con sus raíces. Si yo por ejemplo soy descendiente judío, tengo el derecho de relacionarme con los familiares para poder, de última, relacionarme con esa cultura. Después, si no quiero practicar, es cosa mía, pero tengo derecho a conectarme. Si soy de ascendencia huarpe o mapuche, también, ¿se entiende? ¿Ahora sí? Artículo 9. En caso de padres o familiares separados, el Estado tiene la obligación de unir al niño con su madre o padres, o por lo menos darle información precisa. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Tu padre está en la cárcel, tenés derecho a verlo. O está en la cárcel, pero está encerrado en el área de criminales muy peligrosos, no puede recibir visitas, pero tenés esta información de tu padre. ¿Se entiende? No puede decir, tu padre se fue de vacaciones a Calingasta y ya vuelve. Pasaron 10 años y el tipo no volvió nunca más. Artículo 11. Me salté uno. ¿Y el 10 cuál es? El 9 y el 10 hablan de lo mismo, de la relación. De que el Estado tiene que juntarlos. Artículo 11. El Estado no puede retener o trasladar ilícitamente a los niños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sin permiso a los padres? Sí, pero trasladar o retener, ¿qué sería eso? Preso, muy bien. ¿Y qué más? Si yo tomo un niño y digo, te voy a llevar a tal lado, ¿lo puedo hacer? Pero digo, pero yo soy policía. Tampoco. Nadie puede, necesita la orden de un juez, necesita un proceso judicial que te dé la potestad para hacerlo. Después no se van a acordar los derechos y va a pasar esto, van a decir, estoy en las prácticas, profe, tema de derecho del niño. Ah, muy bien, ¿y qué derecho has elegido? Derecho del niño elegí, no. Hay 38 derechos. ¿Qué derecho vas a elegir? Profe, y por ejemplo, en una familia, ¿no? Un niño.
yo quiero llevar de viaje, supongamos a mi hija. Sí. Entonces, sí, una orden judicial y demás para que el padre me dé el permiso también, ¿o qué? Si son padres separados, No, somos de la misma. no necesitas. Sí, si hay un consenso entre ustedes como padres, tienen todo el derecho. Si no hay un consenso, sí necesito una orden. Y si no hay consenso, a juicio. Porque ¿qué está pasando acá que no están de acuerdo con esto? Pero si están separados, necesitas por lo menos, dependiendo también cómo se ha determinado el tutelaje. A veces es, qué sé yo, madre y padre custodia compartida, o un madre o padre tiene la custodia total con permiso de visitas. ¿Ok? Entonces, si es custodia compartida, las decisiones son bilaterales. Me voy con la nena de vacaciones a Calingasta. El padre que está separado tiene que dar el aval de alguna manera. Un mensaje de texto es suficiente. Sí, no hay problema, Chuchi, no, porque no todas las separaciones son terribles, ¿no? Pero si es terrible, algo por escrito que diga, yo, Juan de los Palotes. Bien. ¿Esto entraría también en ese artículo o no? Sí, sí. Del 12 al 15. Voy rápido. El niño tiene derecho a ser escuchado, a que su opinión sea tomada en cuenta. ¿Cuál es el derecho del niño? Allá al fondo, y que su opinión sea tomada en cuenta. Siempre, claro, en función de su edad y su madurez. Bien. El bebé te dice Gaga, y dice, bueno, Gaga es la opinión del niño, ha elegido que vamos a ver a Lady Gaga, porque ha dicho Gaga. Y según el artículo del 12 al 15, no. Siempre en desarrollo de su edad y su madurez. Igual estaría buenísimo ir a ver a Lady Gaga. ¿No? ¿No les gusta Lady Gaga? ¿Por qué no? Quizás no escuchaste todos los temas. ¿Allá tampoco te gusta Lady Gaga? ¡Lady Gaga! Ah. Artículo del 16 al 17. El niño tiene derecho a la intimidad, derecho a una relación íntima con su familia. Es decir, un ambiente privado donde pueda relacionarse, una casa, por ejemplo, donde pueda. Pero este derecho a la intimidad no es solamente de intimidad de relación, sino derecho a la intimidad sobre sí mismo. Que nadie pueda, de alguna manera, romper su... ¿Qué es eso? Decir cosas y no... Tirar la piedra y esconder la mano. A su ambiente privado íntimo, qué sé yo. Que si hace pis, que nadie lo esté vigilando, como está haciendo pis y cosas por el estilo. ¿Ok? ¿Hacer pis? (17) Artículo 18. El niño, niña y adolescente tiene que ser la preocupación fundamental de los madres, padres y tutores. El niño, niña y adolescente es tu interés superior. No podés tener un niño o niña como una excusa o un medio, instrumentalizar al niño o niña. ¿Qué sé yo? Tuve un hijo porque me convenía. Quería lograr cierta cosa, X. No sé, X, no sé. ¿Quería qué? ¿Pasar el rato, dijiste?
Amarrar al tóxico. No sé cuál es peor, mi interpretación o la... Usted habló bajito para eso, pero como está muy cerca lo pude escuchar un poco. No. Veo boca... Desde este lugar yo veo todo. Y si tuviese el ventilador apagado, escucharía mucho mejor. Porque el sonido de usted viene para acá y el ventilador los pone por allá. Artículo 19. Este es mi artículo favorito. Sí. Este es el que hay que saber repetir. Como dice el artículo 19. El Estado tiene la obligación de promover guarderías para los padres y madres que trabajan. ¿Qué quiere decir? Donde vos trabajás o en la zona donde vos trabajás debería haber guarderías públicas. Bien, ¿ustedes dónde trabajan? ¿Hay guarderías públicas? Públicas. Cambio, ¿hay guarderías públicas en general? ¿Esta escuela es pública? Es decir que técnicamente es pública. Y trabajan docentes, ¿no? Madres y padres, ¿no? ¿No debería haber una guardería para ellos? También vienen estudiantes, madres y padres. ¿No debería haber una guardería para ellos? ¿Y dónde está esa guardería? Besito, chau, chau, si te veo en Disney. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Por qué decís eso? La zona de lactancia. ¿Sí? Los baños deberían tener un lugar para cambiar pañales, por ejemplo. Estaciones de cambio. Tanto baño de mujeres como de hombres. En una época se ponían solamente las mujeres, como digo. La única persona capacitada para cambiar pañales mientras no te electrocute, dale gas. Artículo 20-21. Voy a 2, voy rapidito. Tampoco que voy... Hasta tan ansioso. Quiero el 38. El 38 ya lo dije, te la da. Derecho a la adopción. Por primera vez en las 3 generaciones aparece el rol de la adopción. La adopción es un derecho que tiene todo niño si no tiene madres o padres para tener un madre o padre o tutor. Y debe estar siempre no es organizada, no es custodiada, efectualizada por autoridades competentes y públicas. No puede haber agencias de adopción privadas. En Estados Unidos hay agencias de adopción privada. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Y qué te dice Estados Unidos? No firmé la declaración, te hace pito catalán. Como no firmé la declaración, este derecho a mí no me... ¿Eh? ¿No sabes lo que es pito catalán? ¿Es esto? Claro. 22-24. El Estado tiene una obligación en la salud de los niños. Y para eso tiene que proporcionarle a los madres y padres educación de cómo cuidar la salud de los niños y material. Quiere decir que si vos tenés un niño enfermo no tendrías que tener ningún problema de conseguir los materiales. Y más, quiere decir
que si vos tenés un niño sano, deberían darte los materiales para que ese niño sea sano. ¿Qué sé yo? La leche que se toman los niños, que es carísima, ¿no? No sé si alguna vez han tenido que comprar la leche para niños y niñas. Es 2 o 3 sueldos. Bueno, está bien. Pero la leche, sea en polvo, sea líquida, es muy cara. Pero no debería ser cara. El Estado debería darte la leche. Artículo 22 y 24. Artículo 25. Ningún niño tiene que estar privado de su libertad. No puede haber niños encarcelados. Salvo que esté en un tratamiento. Es decir, por ejemplo, tenés un niño en cuarentena por una enfermedad que requiere un tratamiento específico. Está privado de su libertad por un tiempo específico por el tratamiento específico. ¿Cómo? Porque vi una película, no me acuerdo cómo se llama, pero es argentina. Lo que me costó el amor de Laura. Sí. No es argentina. Es una obra de teatro ese igual. No, bueno, pero que por ejemplo las madres están privadas de su libertad y Tienen los niños ahí. Bueno, acá en San Juan pasa eso. Bueno, ¿y eso? Entonces, ¿cómo se Ajá. argumenta? No tiene ningún argumento. ¿Cómo se argumenta? No se argumenta. La interpretación institucional que le dan, que no es un argumento, es como el niño está en periodo lactante y la madre es la mejor que le puede dar el alimento que necesita, el niño queda, pero la mujer muchas veces para adentro, no tiene todos los elementos que necesita el niño. También hay niños más grandes, ¿no? Sí, ya sé. Por eso te digo, institucionalmente se argumenta así y de repente tenés un niño que es jodido. Sí. No, pero acá pasa. Artículo 26 y 27. Todo niño tiene derecho a su desarrollo. ¿Qué desarrollo? Físico, mental, A ver. físico, mental, moral, social, espiritual y social. Y social. Muy bien. Tiene Un 8. No, 10. ¿Y pero qué pusiste vos? Y lo que me dijo su chato. Ya me lo olvidé. 30 al 33. Del 30 al 33, ¿eh? Estamos ahí, estamos. Pero falta el 28, 26, 27. No me acuerdo cuál era el 26. No me acuerdo cuál era el 28. ¿No me acuerdo? A ver, dame un segundo. No, voy al texto. ¿Cómo hago? Voy al texto y lo... Porque vos lo pediste. Ya, está muy... No pienso nada. No, medicamento. Ay, Mariana. ¿No salió? O no lo encuentro. Después se buscará. Del 30 al 33, los gobiernos y los estados tienen que tomar todas las medidas posibles
para que los niños no participen en ninguna hostilidad, por ejemplo, una guerra. ¿Ok? Artículo 34 al 36. El Estado debe proteger contra toda forma de abuso o de violencia sexual. Estos artículos los vamos a ver después en profundidad en dos clases. La de ESI y la de maltrato infantil. Así que lo enuncio. 34-36. Con derecho de protección contra toda forma de abuso o violencia sexual. Básicamente, que no sean parte de actividades sexuales, no sean prostituidos, no se lo utilice para la pornografía, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver en profundidad con la clase de educación sexual integral para nivel inicial y la clase de maltrato infantil orientado hacia el nivel inicial. Esa última clase de maltrato infantil, recuerden que no es para que le enseñen, es para ustedes. ¿Okay? Ok. Todo joya. Una maravilla. Nada puede mal sal. Pero es así, está todo bien, porque nos encontramos con algunos problemas con esta tercera generación, la generación vigente. Recuerden que no se ha pensado, no se ha escrito, no se ha propuesto una cuarta generación. Pero eso no quita que no exista una deficiencia y unos límites en esta tercera generación. ¿Qué? Por un lado, la manera en cómo está escrita y pensada la relación del Estado, la familia y la niñez es estrictamente occidental europea. No integró cómo otras culturas entienden a la niñez o entienden a la infancia. ¿Por qué? Porque la manera en cómo se establece la responsabilidad del cuidado y el desarrollo psicológico, moral, espiritual, físico y social, siempre es desde los tutores, madre o padre o tutor en general. Pero en otras sociedades y en otras culturas no occidentales, no se piensa así. Y les traje un ejemplo. La Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño, que se creó en 1999, justamente porque los derechos del niño no entendían a la infancia como se entiende en África. Porque en África el concepto de infancia y el concepto de niño no está conectado a una familia, sino a la sociedad. No existe el concepto de familia como tenemos nosotros, familia nuclear, una casa, una familia con niños, sino es el grupo, la sociedad, la aldea es la responsable del niño o niña. Y es otra manera radicalmente distinta de entender a la niñez. ¿Se comprende? Porque ya no es mala madre o mal padre que no hace, es la sociedad la que fracasa o que tiene éxito. Esta carta creo que lo tienen en la bibliografía secundaria, si les interesa verla. Porque siempre dicen, enseñemos los derechos del niño. Ok. ¿Qué generación? La vigente. Ok. ¿Bajo qué idea de niño? ¿De niño que pertenece a una familia consolidada o de niño que pertenece a una sociedad definida? No es lo mismo. No es para nada lo mismo.
Pero nosotros mayormente no pensamos eso, mucho menos los docentes que nos piden las prácticas nos dicen, pensá en los niños en términos de la tercera generación con perspectiva occidental. Puede parecer una tontería, pero la manera en cómo se educa, la manera en cómo se practica, es totalmente distinta. Pero eso no es suficiente. Porque podríamos decir, bueno, basta con modificar un poquito la tercera generación y logramos incluir otras miradas, ¿no? Pero ¿qué pasa? La tercera generación, una de las mayores críticas que se le da es que no es realista, no es para nada realista, es imposible aplicar estos 38 derechos a todos los niños del mundo. Porque no todos los niños viven en las mismas condiciones. Es muy difícil defender el derecho al juego cuando no satisfaces el derecho al agua. ¿Se entiende? Por este sentido, estos derechos que pretenden ser obligatorios, un vínculo jurídico, en realidad parecen ser como valores morales, principios morales, sugerencias. Piensen un poco. Incluso si un país dice, ok, vamos a cumplir a rajatabla estos 38 artículos. Digamos que un gobierno viene y se propone hacerlo. Sería imposible porque la policía no está preparada para cumplir todos esos derechos. Los hospitales y los médicos no están preparados. Nosotros los docentes no estamos preparados para satisfacer todos los derechos. No hay ninguna formación en nosotros. Y para lograr esa formación, el costo sería muy elevado. ¿Sabe cuánta plata habría que financiar para que todos nos eduquemos en los derechos del niño, niña y adolescente? ¿Se dan cuenta del problema? Encima, hay ciertos derechos que inclusive que, a pesar de que existe la infraestructura que lo hace posible, tampoco se cumplen. Ejemplo, hay un derecho que dice que los niños tienen que ser protegidos de todo abuso sexual, ¿no? ¿Y qué pasa si es abusado? Juicio, ¿no? Todo el proceso legal. Existen las leyes contra los abusos sexuales, existen los jueces, existen los abogados. Pero el proceso es tan inoperante que no logra nunca resarcir a la víctima. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El sistema no está preparado para hacer frente a las necesidades que deberían ser cumplidas según estos maravillosos derechos del niño, niña y adolescente. Última crítica. ¿Qué hacemos con los niños desahuciados de la guerra? ¿Quién los protege? ¿Quién salva al niño en medio de un conflicto bélico? ¿Quién salva al niño que perdió la madre y padre y se quedó sin patria porque el país donde en teoría iban a nacer no existe más? ¿Qué Estado va a protegerlo? ¿Qué pasa con los niños refugiados? Hace unos años se popularizó una fotografía de un niño varado, muerto, en la costa de la playa francesa. ¿Qué derecho se está protegiendo ahí? Y ese es un cadáver de un niño que llegó a la costa. ¿Cuántos niños no llegan a la costa? ¿Cómo se pueden proteger los derechos del niño cuando el Estado está en una situación de emergencia? Cuando el Estado ni siquiera satisface los derechos humanos. Todas estas críticas deberían ser suficientes
para que se escriba o se empiece a pensar en una cuarta generación. Pero no se ha hecho. Yo espero que ustedes puedan vivir y experimentar por lo menos el debate de una cuarta generación, porque es urgente la cuarta generación, por todas estas cosas que estamos diciendo. ¿Se entiende? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? ¿Blanco? ¿Morado? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo cuerno enseño esto? Muy bien. Tiene un 7. ¿Cómo eso? No, te salió del corazón eso. Eso fue muy honesto de tu parte. Duro pero justo. Ustedes deberían tener una didáctica de la ética y ciudadanía. Yo no debería de orientar partes teóricas a partes prácticas. No sé si saben que los docentes de ética y ciudadanía tratamos de que el ministerio les creara eso. Y dijeron, es muy buena idea, tiene muy buenos argumentos, pero no lo vamos a hacer. Así que es más, yo podría, si quiero, no corregir secuencias de ética y ciudadanía. Porque digo, no existe una didáctica que me avale a mí en mi práctica. Enseñen lo que quieran porque... ¿Por eso no planifica qué? En maternal... ¿Está bien? ¿No? ¿Te escuché la primera vez? Me mandó un mensaje de texto. No, mentira. Podemos enseñar, por ejemplo, la importancia del nombre. Hay un lindo poema del nombre. ¿Quién le puso el nombre a la luna? ¿Lo conocen? De Marta Goldberg o de Mirta Goldberg. Marta o Mirta. ¿Quién le puso el nombre a la luna? No, y empieza a jugar con la idea de los nombres. Bueno, podemos en maternal, yo pues les propongo ese, pero cualquier, o una canción de los nombres, ¿no? Esto se llama silla, esto se llama perro, yo me llamo Gabriel, vos te llamas Claudio, ¿no? La idea del nombre. Es más, podemos comentar los nombres el nombre de papá, el nombre de mamá, ¿no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Darle los nombres y siempre decir, tiene un nombre como yo, un nombre igual que yo, todos tenemos nombres, ¿no? Es más, podemos empujar un poquito esto. Cuando ya están empezando a desarrollar el lenguaje y la palabra, podemos hasta pedir que inventen nombres. ¿Cómo llamaríamos tal cosa? Un osito de peluche. ¿Qué nombre le ponemos a...? ¿Entienden? Entre maternal e inicial podemos hacer una actividad que se llama Todos tienen derecho. Le podemos pedir al infante que dibuje un recuerdo. Algo que recordás, dibuja un recuerdo, ¿no? Algo que te haya pasado. ¿Agradable o desagradable? No, que elijan. Un recuerdo. Y luego, entre todos, vemos los dibujos y vemos qué derecho se está cumpliendo. Por ejemplo, el recuerdo cuando estaba con mi abuelo, el derecho a la familia. Decimos, ves, acá se cumple el derecho a estar con tu familia. El recuerdo de el día que jugué a la pelota. ¿No? ¿Entiendes lo que quiero decir?
En esa medida pueden hablar de la importancia de todos tenemos estos derechos, ¿no? Recuérdenlos. El derecho a la familia, el derecho a jugar. El recuerdo la vez que me lastimé con un dedo y me tuvieron que llevar, me lastimé el dedo y me tuve que llevar al hospital. No sé qué dibujo será, o sea, en base a los dibujos ustedes van a saber decir los derechos. Entonces, genera una relación entre lo que evocan con la práctica de dibujar, con diciendo, bueno, ese es tu derecho a que te cuiden, ¿no? No es que construyan la definición de derecho, porque acá no hay que hacer eso, ¿no? Pero que conecten la idea entre lo que les corresponde, ¿no? Y que tengan un ejemplo. A ver, acá te cuidaron, el derecho al cuidado. Acá jugaste, el derecho al cuidado. Entonces puedan relacionar ideas con cosas que les son propias. Y ya en inicial, podemos dar un número de afirmaciones. Podemos presentar algunas imágenes con afirmaciones, qué sé yo, una imagen y al último un texto, si quieren, ¿no? Qué sé yo. Los niños juegan al fútbol, las niñas juegan a las muñecas. Los pobres no tienen que ir a la escuela. La maestra manda sobre sus alumnos, ¿no? Ese tipo de... ¿Cómo va? Entonces, preguntan sobre estas imágenes y estas frases, ¿no? Con mayúscula, obviamente, si estamos empezando todo el tema de la alfabetización, y le preguntamos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Los niños juegan con la pelota, las niñas juegan con las muñecas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces se va a dar una discusión ahí, ¿ok? La cuestión es que puedan identificar lo que es correcto de lo que no es correcto. ¿Vieron que una de las cosas que ustedes me daban en las secuencias, en microsecuencias de dilemas morales, era establecer lo correcto y lo incorrecto? Bueno, acá sí se puede poner. Dice, los varones no pueden jugar a las muñecas. Incorrecto, los varones pueden jugar lo que quieran. Pueden jugar, ¿no? Los pobres no pueden ir a la escuela. Incorrecto. Los pobres, como cualquiera de nosotros, tienen derecho a la escuela. Y así. ¿Entienden cómo es la actividad? Y la actividad se llama estoy de acuerdo o desacuerdo. Y vamos fomentando la actitud crítica con el diálogo y la charla. Muy sencilla, muy práctica, pero te da un parámetro, un eje de coordenadas para determinar los derechos que tenemos nosotros. ¿Se entiende? Mira que sencillo. Actividades muy visuales, actividades que fomentan la reflexión. Muy bien. ¿Alguna duda, una pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie? Hay que